¿Qué es para ti la adoración? ¿Es acaso solo ir a la iglesia y cantar un himno a Dios? ¿O Dios tiene otras cosas que ver con respecto a la adoración? ¿Y qué pasa en la forma en cómo le adoramos? ¿Qué dice esto incluso en lo que comemos, en cómo vestimos? ¿Acaso Dios se interesa por todo esto? Veámoslo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes estamos aquí para estudiar la lección de Escuela Sabática Joven, para poder profundizarla y de alguna manera hincarle el diente, ver más allá de lo que dice el texto bíblico. Y para esto vamos a tener grandes invitados el día de hoy. En primer lugar, nuestra amiga Alexandra Martínez. Ya nos ha acompañado antes, ya la conocemos, pero la queremos también saludar en esta hora. ¿Cómo te encuentras, Alexandra? Hola Jan, muy bien, contenta de poder estar otro día de Inverse aquí con todos nuestros amigos. Desde Temuco aquí ya hacía un poquito más de calor, pero estamos sumamente contentos de poder estar aquí. Así es, ya el clima está cambiando, hace bastante calor ahora. Pero también queremos darle un caluroso saludo a nuestro amigo Moisés Belli, ya nos ha acompañado también, lo conocemos, ya es de la casa, Moisés. ¿Cómo estás? Gracias, Chen, por el saludo. Un gusto saludarte, estar de nuevo en este programa tan especial y con estos invitados como Manuel y Alejandra, encantado de estar con ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y también tenemos a nuestro amigo Manuel Ospino. Manuel también ya es de la casa, ya todos lo conocen, lo hemos escuchado varias veces, así que también lo saludamos en esta hora. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Hola Jan, Dios te bendiga y te guarde. Un placer saludarte en esta hora. Igualmente saludar a Alexandra, saludar a mi amigo y hermano Moisés y por supuesto a nuestro director, conductor, nuestro hermano Jerick. Bendiciones y abrazos para todos. Y desde ya para todos los que se unen, reciban un caluroso abrazo desde Mérida, Venezuela. Es un gran placer y alegría para mí acompañarles. Así que el Señor, esperamos que nos pueda bendecir con el estudio de su palabra a través de la guía del Espíritu Santo. Amén, muy bien. Amén. Manuel, vamos a pedirte por favor que si nos puedes guiar en oración para que el Señor guíe este estudio, para que Él sea el principal maestro, el principal intérprete de las Escrituras, para que sea Él quien nos haga entender para su honra y su gloria, por favor. Claro que sí, les invito entonces a cerrar sus ojos e inclinar sus rostros conmigo en la medida en que esto sea posible para ustedes en esta ocasión. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, es nuestra intención, Padre bendito, abrir tu palabra y estudiarla, comentándola para nuestros hermanos y amigos que se unen a esta transmisión. Pero ante esta tarea, Señor, nos confesamos absolutamente incapaces de comprender tan siquiera una sola oración, si no es por la ayuda y dirección de tu Espíritu. Por eso, delante de ti, escondidos en Cristo, suplicamos que envíes el don de tu Espíritu Santo para dirigir la mente y el corazón de cada uno, para que así, Señor, nosotros podamos ver a Cristo como está escrito en su palabra, Señor, para que nosotros podamos verlo exaltado y nuestros corazones sean transformados al contemplarle. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo el Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar. Ya hemos recibido la unción del Espíritu Santo, así que vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Y vamos a pedirle entonces a nuestra amiga Alexandra que nos lea ahí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 14 que estamos estudiando esta semana, versículos 2 y 3, por favor. Amén. Leo la palabra de Dios. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra, y nada abominable comerás. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que aquí empieza una serie
de reglas acerca de qué animales tenía que comer el pueblo de Dios en ese tiempo y qué animales no tenían que comer. Sin embargo, ahora nosotros como adventistas, en los testimonios promovemos la reforma pro salud. De alguna manera, ¿es correcto ver que hay algunas correlaciones o es completamente distinto lo que Dios dejó en ese tiempo y lo que nos dejó a nosotros? Muy bien, para responder esta interesantísima pregunta, nosotros necesitamos recordar y traer a la escena de nuestro estudio un principio de interpretación bíblica, queridos amigos, que nosotros encontramos en las palabras de Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión en la cual Jesucristo estaba respondiendo preguntas sobre la familia y se le preguntó si era lícito, si era permitido, según su óptica del texto, dar carta de divorcio por cualquier causa a las mujeres? ¿Qué dijo el Señor Jesús en su magistral respuesta? ¿Qué dijo él? Él dijo así, miren esto, él dijo: por la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés dar carta de divorcio a vuestras esposas. Y atención con lo que va a decir ahora el maestro. Ahora el maestro dice, pero al principio no fue así. Aquí tenemos un magistral principio de la interpretación. ¿Y cuál es ese magistral principio de la interpretación? Que la Biblia en su revelación contiene el máximo ideal para la vida humana. ¿Dónde? ¿Después del pecado? El máximo ideal para la vida humana, el peldaño máximo de lo que es, llámese ética, llámese moralidad, llámela filosofía de vida, llámelo estilo de vida, llámelo como usted quiera, pero el máximo ideal de Dios para la humanidad, ¿dónde se encuentra? En el principio. Así que, querido Jan, nota esto. Cuando en el principio Dios dijo en Génesis capítulo 1 lo que sería la dieta, la comida del ser humano, estamos ante una revelación en la pureza de la vida edénica, en la pureza de la vida del paraíso. Esto quiere decir que cuando Moisés, por medio de la inspiración de Dios, otorgó regulaciones alimentarias al pueblo, estas regulaciones alimentarias dirigían la vida de Israel en el marco temporal, geográfico donde Israel estaba. ¿Ok? En este contexto, nosotros debemos tomar la revelación bíblica completa para mirar que esta revelación va experimentando avances, va experimentando, digamos, un crecimiento en el conocimiento, cosa que Jesús dijo también que el Espíritu Santo haría. Cuando el Espíritu de verdad descienda, Él los guiará a toda verdad. Nota esto. Cuando aparecen los testimonios en la escena histórica de la profecía, los testimonios lo que intentan hacer es llevar al hombre de vuelta al máximo ideal de vida de Dios para la humanidad. Y ese ideal no es otra cosa que la vida que Dios había pensado para el hombre en el paraíso antes de la entrada del pecado. Y en este ideal, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Hacia dónde apunta este ideal? Apunta nada más y nada menos a la recuperación de la imagen moral de Dios en la humanidad. Para que esto sea logrado, para que esto pueda ser conseguido, el ser humano debe tener todas las facultades de su ser en armonía con Dios. Y estas facultades incluyen la mente, incluyen el cuerpo, incluyen muchas más cosas. Entonces, nota esto. Aunque Moisés, en el texto de su legislación, en la Torá, aunque Moisés no hablara, como por ejemplo, cosas como el ejercicio físico, aunque Moisés no hablara acerca de cosas como, por ejemplo, el aire puro y la manera en la cual tenemos que evitar la contaminación atmosférica, aunque Moisés no hablara de eso, nosotros tenemos, por supuesto, un incremento en la revelación bíblica y cuando llegamos a los testimonios nos encontramos que todo este plan de salud que el Señor nos dejó como pueblo escogido
son un incremento en la revelación bíblica que buscan llevarnos a recuperar la imagen moral de Dios en la humanidad. Oye, buenísimo. Te diré que también cuando Jan hizo la pregunta, se miró en la mente de Génesis 1:29, que básicamente dice que todo árbol que planta que da semilla, y que todo árbol que hay fruto en él y que da semilla los daba para comer. O sea, básicamente la dieta original. Me gustaría retomar el hecho de que estamos en Deuteronomio capítulo 14, y interesantemente la lección se atreve a hablar de este tema y llega a mencionar lo que acaba de mencionar Manuel, de que la idea es restaurar el hogar edénico donde no había muerte, que incluso los animales van a cambiar su régimen alimenticio, porque no va a haber muerte. Ahora, interesante porque en este capítulo 14, Deuteronomio, está dentro de una sección que va del capítulo 11 al capítulo 16, la cual inicia con el famoso discurso de las bendiciones y las maldiciones. Y en ese contexto de la bendición y andar en la bendición del Señor, cimentado en Cristo, hay consejo que Dios nos asegura para estar en ese caminar de una manera más próspera. Y sin duda alguna, entra allí, por supuesto, el capítulo 14, donde habla de ciertos animales de los cuales abstenerse. Y fíjense, el versículo 2 de este capítulo habla de la santidad. O sea, hay una relación sin duda alguna entre la alimentación y la manera en que podemos apropiarnos de la enseñanza de la Biblia. Eso también ocurre en el Levítico 11, digamos. El capítulo 11, que llega ante el capítulo 10, ocurre después de aquel problema que va entre Nadab y Abiú, y luego Dios desea santificar al pueblo, no solamente a los sacerdotes, quiere hacer algo especial con el pueblo y da estas leyes especiales de alimentación. Ahora, también hay que mencionar que esta idea no solamente viene de esto de Antiguo Testamento y solamente Helen White. Vemos que Pablo, 1 Corintios 9, 2 Timoteo, el mismo Pedro también menciona el tema de la temperancia. Y en Gálatas 5, interesantemente, habla que la temperancia y el dominio propio son fruto del espíritu. Entonces, sí hay, sin duda alguna, hay una relación entre la dieta y la manera que podemos apropiarnos de la enseñanza del Señor. A mí me gustaría terminar con una cita de Consejos sobre el régimen alimenticio que dice de la siguiente forma: la salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida el estómago, será traba la formación de un carácter moral íntegro, porque los cerebros y los nervios no estarán en buena relación. O sea, tremendo lo que ella nos aconseja al respecto. Gracias. Súper bueno lo que aconseja nuestra hermana Elena, pero me gustaría llevarlo quizás a otro lugar. Yo, por ejemplo, sí, al inicio dice que el Edén se da las indicaciones de cómo debiese ser la alimentación de nosotros, que no tenía origen animal del principio, como bien decía nuestro hermano Manuel, pero se permite bajo una serie de restricciones, más que nada poder realizarlo para nuestro cuidado también bajo restricciones, como decíamos, ya que se vio afectado por el pecado, pero no significa que nosotros no podamos aspirar a más, como bien decía nuestro hermano Moisés, del cuidado del templo del Espíritu Santo, al igual como lo hicieron los amigos de Daniel. Esto también tiene que ver muchísimo, como decía, con el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y una de las cosas que igual nombraba mucho el folleto esta semana, que me llamó la atención, es que nosotros tenemos que alegrarnos juntos a Dios, dice. Y esto también implicaba comer junto a Él. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuán cierto era, porque en el Antiguo Testamento hay una historia que está en 2 Samuel 9, de la historia de Mefiboset con David, que en ese tiempo David ya era rey, entonces invita al hijo de Jonathan, Mefiboset, a comer con él. Pero esto también implicaba mucho el honor que era comer con el rey. No todos los hijos del rey comían ahí, en la mesa, sino que solamente el que iba a seguirlo quizás en el trono y personajes como muy, muy importantes, solamente ellos comían ahí. Entonces, esto también implica el cuidado de la alimentación, una comunión con Dios. Por lo tanto, las restricciones también alimentarias son para mucho más que nuestra salud, ya que también representa uno de los deseos de Dios para nuestra vida, que es cenar con Él en algún momento, estar con nosotros, como dice en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso también es una aspiración de nosotros y de Dios, de poder compartir con nosotros en algún momento en el cielo. Así que por eso también nosotros debemos cuidar nuestra alimentación para poder algún día aspirar a cenar con el Señor. Recordemos también en el plan de salvación en qué momento estamos.
según el santuario, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos estudiado, en este momento Cristo, ¿dónde se encuentra? En el lugar santísimo. ¿Y qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote del lugar santísimo? Era el día de expiación. En ese día el pueblo tenía que estar con una actitud humilde, ¿verdad? Humillado, y estaba en ayuno, una alimentación especial. Entonces nosotros también estamos en ese momento y por lo tanto también esto nos habla acerca de esta alimentación especial que debemos tener en este tiempo, como decía nuestro hermano Manuel, para poder restaurar la imagen de Dios en nosotros y estar preparados para la traslación. Así que, porque a veces uno dice, bueno, si la Biblia dice esto, ¿por qué a nosotros se nos exige un poco más? Bueno, también se nos ha dado más luz. Al que más se le da, también más se le exige, ¿verdad? Muy bien, sigamos avanzando en este inverse. Hay varias palabritas que uno ve acá en Deuteronomio, en Levítico, y a veces como que nos confunden un poco la palabra puro, impuro, puro ritual, impurezas rituales, pureza ritual. ¿Qué significa esto? Significa que ser, por ejemplo, ritualmente impuro, significaba ser un pecador, estar no justificado, y puro es igual a estar moralmente justificado. Bueno, esta pregunta es bastante importante porque nos muestra la posible relación que existe, como tú estabas diciendo, entre estas categorías rituales de pureza e impureza con lo que sería la perspectiva o el estándar moral que el Dios del pueblo, el Dios de la comunidad, demandaba y pedía y quería ver en cada individuo. Mira, hay voy a decir algo sumamente rápido, espero que podamos seguirlo. Hay dos textos que se encuentran en el Antiguo Testamento que yo voy a citar. El primero es Daniel 8:14, que nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La palabra hebrea de la cual se traduce el español purificado es la palabra, mejor dicho, es el verbo sadak, que sería justificar, pero en una conjugación verbal hebrea que se llama nifal. Quiere decir que es algo así como un pasivo, diríamos en español, es decir, será purificado. Nota esto. Lo interesante es que esta conjugación verbal del verbo sadak en hebreo es la única vez en todo el Antiguo Testamento que aparece así conjugado en todo el texto. Pero atención con esto, el mismo verbo sadak, su raíz verbal, aparece en pasajes como por ejemplo Job capítulo 4 versículo número 17, que nos dice lo siguiente: ¿será el hombre más justo que Dios? Mira esto, ¿será el hombre más justo que Dios? Allí aparece también el verbo sadak, aplicado ahora a una comparación entre Dios y el hombre. La pregunta dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Ahora noten esto. La siguiente línea, la siguiente pregunta que se formula en el versículo 17 es absoluta y claramente un paralelismo sinónimo, donde se establece la misma idea, pero con otras palabras. El paralelismo sinónimo de la primera pregunta que dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Dice lo siguiente, noten el paralelo sinónimo, dice así: será el varón, ahora no dice más justo, sino que dice, será el varón más limpio que el que lo hizo. La palabra limpio que aparece ahí en Job capítulo 4 versículo 17 es la palabra tajer, que es exactamente lo opuesto a tamé, que es impuro. Entonces, noten esto. Existe en el Antiguo Testamento evidencia de que la impureza del santuario y relacionada con el culto tenía implicaciones de justicia o injusticia delante de Dios. Pero en aquellos casos donde no es así, en el santuario se quería transmitir otro mensaje. Y es que no solamente la víctima animal sustituye con su muerte la vida del pecador, sino que la víctima con su sangre implicaba que la sangre derramada por Cristo en la cruz, que es el sacrificio antitípico que cumple todos los rituales y todos los sacrificios, esta sangre derramada
representa la vida del mundo, que hace retroceder la muerte, que era lo que estaba relacionado con aquellos casos de impureza donde la moral no está implicada. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, la mujer menstruosa, la mujer embarazada, este tipo de casos de impureza que no están relacionados directamente con la ética moral, están relacionados con un proceso en el santuario que nos enseñaba que la vida de Cristo es lo único que hace retroceder la muerte y su contaminador contacto después del pecado. Buenísimo. Yo trataré de ir a otro lado. En parte lo que hace la lección es de tratar de relacionarlo con Hechos 10, un texto muy conocido. Y me gustaría tratar de recordar de que en Levítico 16:19, por ejemplo, cuando se habla que será limpiado el pueblo de las inmundicias, la palabra que ahí se emplea en hebreo y traducida luego en el griego en la Septuaginta, es la que aparece en Hechos 10, cuando habla de que no llaméis mundo lo que Dios limpió. Ahora, yo quisiera indicar acá que dentro del mundo de las épocas de los apóstoles, la época de Jesús, para ellos, alguien que fuese gentil era alguien inmundo, a tal punto de que si leemos Isaías 52, versículo 1, pareciera haber un paralelismo entre ser inmundo y ser incircunciso o ser gentil, no ser descendiente de judío. Entonces ellos tenían esto en la mente. Tanto es así que hay un Midrash que analiza este comentario Levítico 11 y dice de por qué se le dio o se le permitió a los gentiles comer cerdo y comer animales inmundos. Y explica de esta forma, dice que un médico fue a ver a dos enfermos. Un enfermo estaba por sanarse y otro enfermo estaba tan mal que no se podía sanar, iba a morir. Entonces, al que iba a morir le dio, come de todo. No te detengas nada, cómete todo lo que te dé la gana. Mientras que el que podía sanar le dio restricciones de la comida. Y esto nos indica de que ellos en su mente tenían pensado de que aquellas personas que no, eran gentiles, que eran incircuncisos, eran inmundos y, por supuesto, no merecían el favor del Señor. Y esto es lo que desean los apóstoles, romper el esquema al hablar de que la sangre de Cristo limpia todo, que es lo que vemos en Hechos 10. Entonces, sin duda alguna, para las épocas de Jesús, ellos entendían que una persona inmunda era un gentil. Asociaban lo moral con los rituales que hacían, porque comían sangre, porque comían ciertas cosas prohibidas, dice, inmediatamente es moralmente impuro. Pero lo que nos da el relato de los apóstoles, por ejemplo de Gálatas 5, es que ya no hay ni judío ni gentil, todos somos de Cristo y todos son limpiados por la sangre de Cristo. Gracias. Bien, en Job 17:9 se habla de una manera muy literal lo de el sostener la palabra puro o justo y es sinónimo moralmente, pero en ambas se refiere mucho a lo que es la limpieza y el andar o seguir adelante en aquella santidad, porque si lo podemos leer dice, a pesar de todo proseguirá el justo su camino y el puro de manos aumentará la fuerza. Entonces, por eso también el Señor en Romanos 12:2 hace el llamado a renovar siempre nuestro entendimiento, como lo hemos estudiado ya en lecciones anteriores. Bien, muchas gracias a cada uno por esa respuesta. Sigamos avanzando entonces en este Inverse en español. Muy bien. La siguiente pregunta, bueno, Manuel ya lo adelantó un poquito, ¿verdad? Ya hablamos un poco acerca de esto de la purificación del santuario, pero ahora vamos a la actualidad, a la purificación del santuario celestial, el donde está ahora nuestro verdadero sumo sacerdote. ¿De qué manera esa comprensión de esa purificación del santuario celestial nos ayuda a entender o a tener una mejor comprensión de lo que significa los conceptos rituales de limpio o inmundo que está ahí en Levíticos y en Deuteronomio y en otras partes de la Biblia? Mira, Jan, y todos los que nos están siguiendo en esta oportunidad, lo mejor que existe en toda la Biblia para responder esta pregunta, probablemente lo encontremos en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer rápidamente Hebreos capítulo 10. Atención, ¿por qué? Porque mira esto, querido Jan. Cuando la Biblia habla de la purificación del santuario, la misma Biblia hace una aplicación a lo que Dios anhela que ocurra con el corazón. Lo diría el espíritu de profecía con estas palabras.
mientras nuestro sumo sacerdote purifica el santuario, el pueblo de Dios purificará los corazones en la tierra. Mira esto. Aquí en Hebreos, capítulo número 10, nos dice algo interesantísimo acerca de la aplicación de la purificación del santuario y lo que implica para el corazón. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer, por favor, versículo número 21 al 22. Mira lo que dice. Dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora mira lo que va a decir el texto. Purificados los corazones de mala conciencia. Atención, eso solamente lo hace la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. De acuerdo con Hebreos capítulo 9, versículo 14, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y atención con lo que dice. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! Y termina el texto diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Entonces, si nosotros vivimos en un contexto del tiempo del fin, y este capítulo de Hebreos 10 va a terminar con la promesa de aquel que parece tardar, pero no tardará, ¿ok? Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que aguardan y esperan para la salvación. Si nosotros vivimos en este tiempo, entonces la purificación del santuario tiene que ver en esta ocasión nuestra solemne que vivimos con una renovación completa del corazón, que como dice el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 22, también incluye el cuerpo. Porque lo que Dios anhela es que seamos sacrificios vivos, completos. Y la palabra griega que se utiliza allí es holocaustos, quiere decir, es un sacrificio integral. Debemos nosotros ser puestos en manos del Señor completamente. Y cuando eso sucede, entonces yo puedo adorar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y allí donde nada le es reservado a Cristo, Cristo es entronizado para vencer como poderoso gigante sobre cualquier defecto que aún permanezca en mí. Maravilloso, que amén, 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 varios amenes. Yo creo que no hay que recordar tan bien que este capítulo 14 nos dice, Dios nos llama pueblo santo, y Él promete hacernos santos. Y recordando un poco la pregunta que hace Jan, sin duda alguna, hay que leer Levítico 16, versículo 19, que dice de la siguiente forma: que con su dedo espaciará 7 veces, dice, así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Yo vi un comentario interesante de los expertos en el idioma, decían que ese así purificará está en el pasado y la sección de consagrará está en el futuro. O sea, hay una mezcla de tiempos. ¿Por qué? Porque toda persona diariamente debía arrepentirse y como resultado de su arrepentimiento diario había una consecuencia futura. Entonces, por supuesto, esta concepción del santuario celestial como día de expiación final es una forma de vida, un cristianismo diario. No es solamente un rato estar con el Señor y desligarme solamente los sábados en la iglesia. Dice el comentario adventista, citando este texto que acabo de leer, dice algo maravilloso. Dice que este día de la expiación era necesario que cada alma cooperase en la obra de la purificación. Y sigue diciendo que el sacerdote podía hacer expiación solo en la medida que Israel confesaba sus pecados e imploraba ayuda a Dios diariamente. O sea, qué tremendo. O sea, yo creo que este llamado es para que tengan una consagración y pidamos al Señor que nos hinque a Él, y Él ha prometido hacernos un pueblo santo. Gracias. Amén. Como decía nuestro amigo Moisés, el concepto igual de el orden, el Señor lo tiene como muy importante para Él, para Dios. Por eso habla mucho de la purificación del sacerdote, que tenía que purificarse para oficiar el santuario. Y era tan importante igual para limpieza, la santificación, una vez ya se hubiese realizado el ritual como tal, también nuevamente. Y como bien decía nuestro amigo Manuel, es súper importante recalcar que Dios nos pide una purificación real de nuestro corazón también. Por eso en muchos versículos, en 2 Corintios y en muchos que podemos encontrar en la Biblia, siempre nos hace el llamado a eso,
a purificar realmente nuestro corazón, limpia. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor siempre nos hace ese llamado, a limpiarnos para poder estar en la perfecta santidad con Él. Amén. Amén. Miren, quiero leer una cita de la hermana White que está en el libro La edificación del carácter. Es muy, muy buena. Dice, acá citando a Malaquías 1, del 6 al 8, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y acá comenta la hermana Juan, dice, aunque dirigidas al Israel de antaño, estas palabras contienen una lección para el pueblo de Dios de hoy en día. Cuando el apóstol se dirige a sus hermanos y los insta a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, presenta principios de verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o mero palabrerío, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos de, mire, escuchen, atención, de comer, beber, vestirnos, sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, a fin de que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por hábitos erróneos, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es el problema, mis queridos hermanos? Es nuevamente lo que estudiamos en la lección pasada. Este concepto griego, esta dicotomía de que el cuerpo es una cosa, el espíritu es una cosa y el alma es otra cosa, nos tiene completamente erróneo. Ah, total, yo estudio mi Biblia y el cuerpo, sea lo que sea, le pasa. Total, Dios viene a rescatar un alma y el cuerpo se va a quemar. No, mis queridos hermanos, la santificación, la purificación también tiene que ver con nuestro cuerpo. La vamos a presentar al Señor un sacrificio vivo, cojo, lleno de enfermedades, lleno de cosas que podríamos haber evitado. El Señor, mis queridos hermanos, se merece algo mucho mejor. Bueno, sigamos avanzando aquí con este Inverse que está buenísimo el día de hoy. Ahora, con respecto a nosotros mismos, ahora todo lo que hemos aprendido, la idea es que ahora vamos a ver la parte del aplicar, cómo lo podemos llevar hacia nosotros. Dice, ¿qué decisiones debo ahora yo tomar para que el Dios de paz me siga perfeccionando, me siga santificando de todo mi ser, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu, mente. ¿De qué forma podemos guardarnos irreprensiblemente para su segunda venida? Vaya, voy a romper acá el hielo. Mira, yo creo que esa pregunta tiene más relación con la lección pasada, pero me trae colación primera de Tesalonicenses 5:23, que dice, y asimismo, el Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor, dice esta versión, pero también es irreprensible. Está llamativo porque estudiamos que en la lección pasada, el Deuteronomio nos dice que esa labor de la circuncisión del corazón es de tanto del Señor de principio a fin, de principio a fin. Yo creo que podemos vincular todo lo que hemos conversado. Digamos que este hecho de estar, de por qué estamos hablando de comida, estamos hablando cuando básicamente lo de santificación, es porque está relacionado. Dios nos ama, dice el Señor, ¿verdad? Que yo tengo pensamientos para tu bien y que yo quiero, amado, que seas prosperado en todo y que también prospere tu alma así que tengas salud. Todo está vinculado. Y me gustaría básicamente finalizar mi aporte citando, a fin de conocerle, que ella justamente en ese día trae algo en lo que estamos conversando. Ya dice, la obra de la santificación comienza en el corazón y debemos relacionarnos de tal forma con Dios para que Jesús pueda moldear su molde divino en nosotros.
Debemos vaciarnos del yo a fin de que podamos lograr ser como Jesús. Y dice ella, pero son muchos los que no tienen su corazón tan lleno de ídolos que no tienen lugar para el Redentor del mundo. El mundo mantiene en cautiverio el corazón de los hombres, enfoca sus pensamientos y afectos en negocios, posición, familia, y se aferran a sus opiniones. Pero es que debemos vaciarnos el yo, y más adelante en el capítulo ya también habla de, por supuesto, la alimentación, la glotonería, etcétera, pero sin duda alguna, esa perfección que Dios promete es entregarnos a Cristo. Y de entregarnos a Cristo, vemos como vimos hace poco, diariamente, repitiendo el corazón diariamente, y Jesús va a hacer esa obra en nuestro corazón. Amén. Bien, yo creo igual que la hermana Elena White nos deja muchas veces unos consejos también en sus libros que nos pueden ayudar guiando en estas preguntas de qué decisión debo tomar, otras preguntas más que quizás nos pueden dirigir a una posible respuesta, como también las podemos encontrar en la Biblia, de cómo quiero adorar a Dios, de cómo quiero guardarme para su segunda venida para yo poder esperarle. Y habla mucho aquí en el Testimonio para la Iglesia, en la página 369 y 370, dice: cuando los hombres y las mujeres se hayan convertido realmente, consideran atentamente las leyes de la vida que Dios puso en su ser, para evitar toda debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes debe ser un asunto de conciencia. Sufriremos personalmente las enfermedades causales por las violaciones de estas leyes. Tendremos que responder nosotros también ante Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, lo que debe preocuparnos no es el que dirá la gente, sino el cómo yo, que pretendo ser cristiano, debo tratar la morada de Dios como ha concedido. Me he esforzado para lograr el más elevado bienestar físico y espiritual posible, manteniendo mi cuerpo como un templo donde mora el Espíritu Santo, o me inmolaré para sacrificio a las ideas y las prácticas del mundo. Siento yo que estas preguntas que nos podemos hacer a través de este texto, de este libro, son muy importantes también para nosotros ver de qué manera queremos esperar realmente al Señor aquí en la tierra. Amén, amén. Bueno, quisiera aportar sencillamente algunos textos bíblicos que resumen lo que considero que es la aplicación práctica que logra un proceso de verdadera santificación en el corazón y en todo el ser. Mira esto. Hebreos capítulo 13, versículos 20-21, quizá es mi pasaje favorito de las Escrituras. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, capaces en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Pregunto, ¿cómo podemos llegar a ser, como seres humanos caídos, débiles, cómo podemos llegar a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace eso? Mira lo que el versículo dice. Haciendo Él, es decir, la voluntad de Dios, la hace Dios en nosotros, dice, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, todo lo que Dios anhela ver en nosotros, lo hace Él mismo en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Así que la clave es que Cristo permanezca en el corazón. ¿Y cómo hace eso? Mira esto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo número 3, 4, 5 y 7. Por favor, presten mucha atención a este pasaje. Dice así. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? A ver, ¿cómo nos limpia Cristo? ¿Cómo limpia Cristo a los suyos? Mira lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, mira, la palabra limpia. La palabra de Dios ejerce un poder purificador en el alma. Y ahora mira cómo funciona esto. Atención. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Pregunto, 2 veces ya el Señor lo ha dicho, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él. La clave está en que él permanezca en nosotros. Ahora mira la tercera vez que aparece. La tercera vez, escucha. Versículo 7, Juan 15, 7.
Si permanecéis en mí y, pregunto, ¿qué esperaría el lector leer? El lector esperaría leer, si permanecéis en mí y yo en vosotros, ¿cierto? Pero mira lo que dice el texto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oh, ahí está la clave. ¿Cómo permanece Cristo en el corazón de aquel que anhela ser limpio? ¿Cómo permanece Cristo en el corazón? La palabra. La palabra comunica vida y aquel que recibe la palabra por fe recibe la vida y el poder de Dios para que cada mandamiento y cada promesa se cumpla en nuestras vidas. La palabra. Permanecer en Cristo es permanecer en la palabra, porque por medio de la palabra es como el Espíritu sujeta a sí mismo a todos aquellos que están siendo atraídos por el Señor Jesús. Así que esa es la conclusión práctica. Permanezca con la palabra, grabe la palabra en el corazón, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarde la palabra en el corazón, guarde la palabra en la mente, memorice un poco la palabra, repítala, permanezca en la palabra y la limpieza de corazón la ejercerá Cristo en usted. La misma Biblia dice, ¿con qué cosa guardará el joven su camino? Ahí está la respuesta. Así que bueno, queridos amigos, lo que más les gustó, lo que más le interesó, lo que más le llamó la atención y que quizás puede ser de vida para esos jóvenes que nos están mirando. Por favor, tienen ahí unos 30 segundos para aquellos jóvenes que nos están viendo en esta hora. Muy bien, una recomendación práctica sencilla y al punto. Querido joven, escuche bien, por favor, en el nombre del Señor. Escuche bien. Querido joven, te falta fuerza para construir un carácter a la imagen de Cristo. Vuelve a mirar a Cristo y solo Cristo será tu fuerza. Que Dios te bendiga y te guarde. Bueno, amén. Yo creo que estos temas hay que conversarlo, porque el tema del régimen pro salud siempre es un tema, por así decirlo, difícil de asimilar, pero en el lugar correcto calza bien. Si entendemos que el régimen pro salud nos favorece para que captemos mejor forma la palabra del Señor y podamos recibir de Cristo y ansiar amarle, ansiar despertarnos de mañana a saber de Él, vamos a ver que será delicioso poder tener algo que nos ayude en nuestra concentración con el Señor. Termino con una cita, dice, los que desean participar de los beneficios de la mediación del Señor no deben permitir que cosa alguna les impide el cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación del temor del Señor. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación, a la búsqueda de ganancias, la consagración de un estudio serio y de oración con las palabras de verdad. Amén, amén, amén. Amén. Esta escuela sabática y espacios jóvenes estuvo sumamente bueno. Y me gustaría decir solamente que la actitud frente a los sanos comportamientos que nosotros vayamos teniendo, ya sea de alimentación, la entrega del diezmo que también se hablaba, el respeto a la creación, va mejorando mucho más si vamos confiando en Dios. Nos va moldeando cada vez más a su imagen, que la vamos recibiendo también de parte de Él, la santificación, y vamos teniendo cada día que preguntarnos siempre si lo que estamos haciendo, nuestra actitud, cómo nos estamos moviendo en este mundo, desenvolviendo, lo que estamos testificando también, está realmente honrando a Dios, todas nuestras áreas de nuestras vidas. Y que ese siempre sea nuestra oración, el poder agradarle siempre a Dios en todo lo que realicemos y en todo lo que hablemos, incluso lo que comamos ahora. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a saludar también a nuestros amigos que nos están viendo. Ahí estoy viendo que está nuestro amigo Aníbal Navé, así que un gran saludo, amigos. Muchos cariños para usted. A Orieta Soto, ¿verdad? También nos manda muchos saludos. Thaís también nos manda muchos saludos también. A ver, ¿quién más nos está? Carolina Cárdenas, ¿verdad? También ahí nos manda saludos desde el norte. Incluso luego también una pareja que dijo que me llamó el otro día, que dijo que nos ve, se llama Sergio y Diana, así que también les voy a mandar un saludo porque me dijo que siempre nos veían. Miren, comienza a mandar sus preguntas, así que si alguno de ustedes quiere ahí que se la respondamos, y acá hay una pregunta, dice, ¿debo ser vegetariano para ser salvo? Mira esto.
Voy a contestar con otra pregunta. ¿Habrá personas que no fueron vegetarianas y se salvarán? Sí, sí, claro que sí. Ahora, escuchen esto. Esto no tiene que ver con si usted come o no come carne. Esto no tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con lo que usted hace con cada rayo de luz que Dios le da. De eso se trata. Se trata de que si Dios te dio luz, entonces te tendrá por responsable de ese rayo de luz que te dio. Y escuchen bien, queridos amigos, no hay seguridad alguna en descuidar un solo rayo de luz que Dios nos ha dado. No sé si alguien más quiere responder allí. Bueno, es que es una pregunta que hacen muchos y creo que es una pregunta casi visceral. Hubo una época, no sé si pasó acá en Chile, pero menos en Venezuela había una época donde había gente tan fanática que revisaba las ollas de tu cocina para ver si tenías carne. Y si no, hermano, te está perdido. Pero en efecto, Dios desea, por supuesto la salvación es la gracia de Cristo, pero si en efecto Dios desea que andemos en obras cristianas, si fue revelado, es porque algo tiene que ver con la santidad, si no, básicamente no hubiese sido revelado. Pero sin duda alguna, hagan la prueba, digamos. Cómense, por ejemplo, una chorrillana, allá, para los que son de otro lado, no sé, una buena papa frita, buena carne así, bastante, y el otro día rindan un examen a ver si van a salir bien en el examen. La mente queda embotada. Es el mismo principio, básicamente. Mira, Jan, hay algo interesantísimo, ¿no? Y es que nosotros que hemos militado en el ámbito religioso por ya algunos años, ¿ok? Nosotros generalmente, la pregunta negro o blanco que nosotros encontramos, sin matices de grises, es la pregunta, ¿eso es bueno o es malo? No quiero que me digas no, quiero que me digas si es bueno o es malo. Escuchen esto. Cuando se trata de la alimentación y el estilo de vida de la generación que estará en pie cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. De esa misma generación, queridos amigos, que habla Apocalipsis capítulo 14, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta generación, que en el texto se le llama remanente, se le llama 144,000, que dice el capítulo 15 que vencen la bestia, su imagen y su marca. Mira esto, de esa generación, yo quiero decir una cosa. Esta generación no pregunta si es bueno o es malo. Esta generación pregunta, ¿qué es lo mejor? Y yo te seguiré, Cristo. ¿Saben por qué? Porque esta generación dice, sigue a Cristo a donde quiera que va. Así que esta generación no se acerca a Cristo y le dice, ¿es bueno o es malo? No, esta generación le dice a Cristo, lo que quieras, Señor, lo que quieras, lo mejor, yo te seguiré. Y eso es lo que hace que esta generación finalmente prefiera la muerte antes que serle desleal a Dios en un punto. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido a lo que dice Moisés, pero lo hice yo. Me volví vegetariano y me volví caníbal. Me ponían a morder a los hermanos que no eran vegetarianos. Y no, de verdad, hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con eso, porque no significa que el Señor te muestra luz y empiezas a andar en eso, no vas a andar obligando al otro también que la luz que él aún no ha recibido, tú también lo quieras llevar a esa luz. Eh, pero es cierto lo que dice Manuel, nosotros cuando empezamos a ver la luz del Señor que nos va mostrando y que nos va guiando, hay que ir avanzando en esa luz. Y de hecho, y yo lo he vivido en mi propia vida, que cuando el Señor me ha mostrado una luz, y yo he dicho ya así como la voy a dejar, espiritualmente y en cuanto a conocimiento bíblico, me he quedado estancado. Y a veces han pasado meses que no he recibido nada nuevo. Yo digo, hoy que estoy aburrido, ya esto ya lo sé, ya lo conozco. Y de repente es como, oh, ¿verdad que el Señor me mostró esto? Ya voy a cambiar, Señor, con oración, ¿verdad? Me humillo ante el Señor, perdón por todo este tiempo. Lo hago el cambio y de repente, ¡pam! El Señor viene y me muestra algo nuevo.
Y así uno va creciendo. Es increíble. Por lo menos mi experiencia me ha pasado y he tenido que humillarme muchas veces frente a mucha luz que me ha mostrado y que me he tenido que ir diciendo, Señor, perdón por esto, ahora lo voy a hacer, lo empiezo a hacer y el Señor me indica algo nuevo y maravilloso. Como dice, así como el cielo está distante de la tierra, lo que el Señor nos tiene preparado realmente para poder alcanzar esas grandes cosas que el Señor nos tiene preparadas, hay que ir avanzando. Pero como decíamos, es el Señor el que hace el cambio en nosotros. Porque por nuestra propia fuerza hay un comentario que decía, me cuesta mucho ser vegetariano. Sí, cuesta. Hemos sido toda nuestra vida carnívora. Hay gente que todos los días come carne. Hay gente que durante toda su vida nunca ha hecho ejercicio o están tan acostumbrados al azúcar, o adictos al té, adictos al café. Conozco un montón de adventistas que son adictos al té y al café, y están muy enfermos, los han dejado y han recuperado su salud. Entonces, y les cuesta, me han dicho, me cuesta mucho, me dan, obviamente, esas cosas adictivas, pero es el Señor el que nos da la fuerza, que da fortaleza. Es un milagro. Cambiar nuestros hábitos es realmente un milagro, y tenemos que orar y humillarnos al Señor para que nos ayude a hacer estos cambios. Mira, Jan, para concluir esta maravillosa intervención que gracias a Dios has tenido, mira esto. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Cuando uno recibe luz de parte del Señor, hay dos opciones. Por lo menos dos opciones. Mira esto. Yo estoy más que seguro que muchos de nosotros nos vamos a ver identificados con esto. La primera opción es que uno le dice al espíritu, mira, sobre este punto no vamos a hablar ahora, vamos a hablar después. Y entonces uno sabe que el espíritu lo está llamando, pero uno dice, mira, Espíritu Santo, todavía no vamos a hablar de eso, todavía no estoy preparado para esa conversación, porque uno sabe que el espíritu lo está trayendo a algo. Entonces uno se hace, como decimos en Venezuela, uno se hace el loco y va postergando y postergando y postergando esa conversación. Pero fíjate esto, ya. Cuando finalmente cedes ante la influencia del espíritu, la única manera de poder vencer en estos puntos del estilo de vida. Atención, Jan, porque es que no hay puntos más difíciles de experimentar victoria que en aquellos que marcan el estilo de vida. Porque se han hecho tan parte de nosotros que se vuelve, como decía el filósofo, una segunda naturaleza. ¿Ves? Entonces, mira esto. La única manera de experimentar victoria aquí es que tú vayas y cuando seas atraído por el Espíritu, tú te humilles delante de Jesucristo. Tú le digas a Jesucristo, mira, a mí me encanta el sabor de la carne y mi paladar está pervertido. Yo no puedo dejarla. Si tú quieres que yo la deje, yo necesito una transformación de mi paladar. Yo necesito que deje de gustarme y en el corazón la obediencia provenga de un impulso que tú mismo pongas adentro. Ay, cuando eso sucede, cuando te humillas, cuando te has humillado y reconoces, entonces allí comienza el poder y la gracia de Dios a levantarte y hacerte nuevo. Y eso, escucha, esto yo no lo saqué de un libro, esto es mi experiencia. Yo he pasado por eso. ¿Cuántas veces me ha tocado decirle al Señor, sobre este punto, yo no puedo más, yo no puedo? Y entonces el Señor me dice, pero es que el problema está en tu corazón, es que está malo el corazón. Y entonces yo le digo, bueno, agarra mi corazón entonces, pero agárralo tú porque yo ni siquiera puedo dártelo. Manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo puro por mí. Y entonces cuando eso sucede, allí está la hora del poder. El poder de Cristo se manifiesta en nuestra debilidad y nos levanta del polvo de la tierra, donde hemos dejado el orgullo, y comenzamos a ser transformados. Así es. No hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere cerrar con algún comentario de esto. Ahí Andrea también nos saluda, Regina también ahí nos saluda, así que mucho cariño a cada uno de ustedes, muy bien. Muchas gracias entonces por sintonizarnos en este día martes, ¿verdad? En este Inverse. Muchas gracias por cada una de sus preguntas y por sus comentarios, por sus saludos.
le agradeceríamos también que empezaran a compartir este video, que le den like, que lo compartan en todas sus redes sociales, porque nos va a servir mucho a nosotros y también a la gente que lo va a ver. Si les fue de bendición, compártalo, porque a otros también les será de bendición. Muchas gracias, querida Alexandra, por acompañarnos, ¿verdad? Manuel, un gusto siempre tenerte acá en el programa. Moisés, que el Señor te bendiga. Gracias también por cada una de las intervenciones. Y gracias también a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigan estudiando su lección, sigan ahí escribiendo, rayando, dándole vuelta al texto, buscando por aquí, por allá, porque es la mejor manera como el Señor va a llegar a tu corazón y te va a transformar. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos, quizás, si Dios quiere, en una próxima edición de Inverse, el próximo martes a la misma hora. Un gran abrazo a todos, muchas gracias, muchas bendiciones. Un gran abrazo, chao, chao.